has hecho tú a los amigos de Huamachuca que todos me dicen, oye, ponte el tema de Flor Javier, Flor? Le digo, pero ya voy a parecer puro el show de Flor Javier si pongo, le digo. Te quieren muchísimo en Huamachuca. Sí, para que yo siempre, la Huamachuca es mi segunda tierra, porque fue el primer, La Libertad fue el primer departamento que nos recibió, ¿no? Cuando salimos de nuestro querido Ancash, fue el primer lugar donde nuestra música llegó con fuerza y la gente nos quería como en casa, nos sentíamos cuando llegábamos. Y eso es bacán, ¿no? Porque Sí. tú como artista, me imagino, te sientes muy cómodo con un público que te recibe con cariño, te aplaude, canta tus canciones y conoce hasta tu vida. Sí, hasta ahí lo saben tú y todo lo que nosotros hacíamos nos iban siguiendo ellos. Llegábamos, nos decían, Flores, de verdad esto te ha pasado, de verdad así es tu vida, de verdad, bueno. Y esta primicia me gusta, o sea, todas las canciones ya lo sabían. Hasta nos han sorprendido con muchos regalos, los fans. También un día fuimos a apoyar a la Teletón de Huamachuca a pedido de ellos. Que querían tener. Fuimos y bueno, la gente hizo muchas colas y colas para tomarse fotos y de verdad yo lloré de emoción porque no me imaginaba tanto cariño del público de Huamachuco. Y eso también es un poco en respuesta no solamente a tu talento, sino a tu forma como tú te expresas y te llevas tu carrera, ¿no? Con mucha humildad, en contacto con tu público, porque ese es básico. El día que pierdas esa humildad, la gente se da cuenta y comienza de repente también a buscar otras alternativas, ¿no? Mientras tú mantengas esa sencillez, esa humildad y tu contacto con tu gente, fotito, autógrafo, pucha, la gente esta carrera va para adelante. Bueno, no, yo también antes no sabía dar los autógrafos, ahora pues a pedir, ellos me exigen, ya pues ya aprendí a dar a los autógrafos. El sábado 2 de repente vuelves a compartir escenario y cantan a dúo con Yarita, ¿no? Bueno, espero que se dé una oportunidad porque sería también un honor para mí volver a cantar ese día, pues no fue nada planeado, fue algo sorpresivo. Salió en el momento. Salió en el momento, ¿no? Y yo la verdad estuve muy emocionada, hasta no pude cantar, hasta me olvidé las letras. Mira, ñaña, eso no pierdas, porque cuando un artista se emociona tiene que emocionarse de verdad. Y eso se nota. Yo vi el video y se nota que por momentos tú miras y como se siente ese nerviosismo propio de estar con una figura que uno quiere y quizás admire, ¿no? Y ahorita vive un momento chévere y también ha sido chévere y su sencillez de ella que permitiera que compartir el escenario, porque a veces algunos artistas no quieren, ¿ah? Sí, para que ella nos recibió muy bonito, hasta hizo de madrina, nos dio la patadita de la suerte. ¿Pateó fuerte? No. Si no le llamamos a reclamar, ¿ah? No, también un saludo para ella, que siga así con los éxitos, me gusta cómo canta, es muy sentimental, a mí me hacen llorar sus canciones, la canción Madre, Amor Pasajero, la canción Mentira, y de verdad agradecida con ella, que siga también así que sigan los éxitos para ella, desearle.